Saludamos a esta hora al doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista de la República, además es especialista en derecho minero y de hidrocarburos, ¿no? Y justamente la razón de la entrevista es para preguntarle, ¿no?, su punto de vista acerca de la situación de Petroperú. Doctor Martín Belaúnde, qué gusto saludarlo, muy amable. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Los saludo muy atentamente y muy amigablemente, mi querido José Hernández. Aquí me tiene a sus órdenes para hablar sobre este tema de Petroperú. En efecto, ayer el ministro de Energía y Minas, don Rómulo Mucho, afirmó que Petroperú es una empresa quebrada, ¿no?, que además requiere de cambios estructurales, o lo contrario, su recuperación no será viable. Me gustaría conocer una opinión suya de inicio, por favor. Mi opinión de inicio es que el ministro de Energía y Minas es una excelente persona y me parece que es la persona adecuada, que además es el hombre adecuado para el cargo. Creo que he exagerado el tono de sus declaraciones. Ha debido decir, hay que tomar medidas urgentes sobre Petroperú. Pero si él dice urbi et orbi a la prensa, como acabo de ver, que Petroperú está quebrada, ¿quién le va a vender un clavo a Petroperú? ¿Cómo Petroperú va a comprar combustible? Está agravando sin darse cuenta la situación de Petroperú. En estas cosas no hay que caer bajo la tentación de la declaración y del titular. En estas cosas hay que tener como norte la acción dirigida a resolver el problema. Y esto es un problema muy, pero muy grande. En estos momentos, Petroperú es el hueso más duro que enfrenta la República del Perú y obviamente su gobierno, el Estado peruano. Y entonces, por eso debemos comenzar. Y yo en un artículo que lo he publicado en Vox Populi al día, que creo habérselos enviado, he dicho que se debe crear esto es una palabra de origen americano, Task Force, fuerza de tarea. Esa fuerza de tarea no va a administrar Petroperú, debe tener un presidente y un directorio creíble, pero más debe tener una fuerza de tarea de personas expertas en la administración de empresas de gran volumen, no solo de hidrocarburos. Porque ya sabemos que Petroperú no dispone y no tiene un gran yacimiento hidrocarburífero o de gas, no es el caso de las empresas que operan Camisea. Tiene campos petroleros de poca o muy poca producción. Tiene una refinería que es una suerte de elefante blanco, que la llamaron como modernización de la refinería de Talara, cuando se presentó al Congreso el año 2013, si mal no recuerdo, yo era congresista, y se dijo, el ministro de Economía y Finanzas de entonces, que la inversión iba a ser del orden de los $2.800, más una inversión adicional proveniente del sector privado de 700, $800 adicionales. O sea que esto iba a costar algo así como 3.500 millones de dólares, en los que la inversión principal, más no la única, iba a ser de Petroperú apoyada por el Estado. ¿Qué ha resultado? Que hemos tenido una cifra quizás cercana al doble. Y entonces, y la nueva, porque no es la modernizada, no, no, es la nueva refinería de Talar, no tiene crudo pesado que refinar. ¿Qué fue la razón? Y ese crudo pesado debería venir del lote que antes se llamaba 1AB y que ahora se llama 192, pero cuya producción me parece que ha caído al mínimo y que además tiene, por una herencia, una mala herencia de la empresa Occidental Petroleum, de muy grandes
problemas ambientales por petróleo que está en el suelo y que no se ha corregido, y que había un contratista de Petroperú, Pluspetrol me parece, que dejó el contrato. Yo no sé si alguien está operando ese lote petrolero. Y el Perú en algún momento, a fines de los años 70, comienzos de los años 80, producía algo así como 220.000 barriles diarios. Y ahora produce, creo que, alrededor de 40.000 barriles diarios. Ahora bien, Petroperú es una empresa muy compleja. Tiene, según Wikipedia, 7 refinerías. La de Talara, la de Conchán, que la adquirió en el camino vía una expropiación rara que hizo el señor Velasco, que yo creo que ha sido considerablemente ampliada. Tiene una refinería en Iquitos que es vital para la región amazónica. Tiene una pequeña refinería en Pucallpa. Tiene una refinería que creo que se llama El Milagro. Bueno, de acuerdo a Wikipedia, y esa información no ha sido desmentida por Petroperú, tiene una capacidad teórica, obviamente teórica, de refinación de 197.000 barriles diarios de petróleo, BPD. Ahora, doctor. Entonces, tiene una capacidad grande, teóricamente grande, pero tiene una crisis de flujo de caja. Ese es el gran problema, y eso lo puede llevar a la insolvencia, y obviamente de la insolvencia a la quiebra. Ahora, justamente... Esa es la situación real de ahora. Ahora, ¿cómo mejorar? Sí, yo quería llegar a eso justamente, doctor Martín Belaúnde, ¿no? Lo dicho por el ministro Rómulo Mucho, está quebrada, pero a la par señala que baratearla o regalarla no debería ser el camino a seguir respecto a una salida de Petroperú, pues se ha gastado y se ha invertido en ella. Entonces, ¿cuál debería ser? ¿Petroperú debería qué? ¿Cómo debería manejarse, cree usted? ¿El gobierno debería inyectarle dinero, darle garantías o ponerlo a una situación concursal? El señor Mamani ha dicho que es un barril sin fondo. Yeah. Bueno, yo creo que Petroperú debe tener un mínimo de liquidez para seguir operando. Pero entonces tiene que haber una fuerza de tarea que vea la forma de privatizar ordenadamente Petroperú conforme a las diversas actividades que realiza. Petroperú tiene estas 7 refinerías, tiene por ahí algún campo petrolero que explota directamente o por intermedio de alguna empresa contratista. Tiene, además de eso, instalaciones muy importantes para la distribución, el almacenamiento y la distribución de los combustibles a lo largo y ancho del Perú. Y además entiendo que juega un papel importantísimo en el servicio de distribución y comercialización de combustibles en la región de la Amazonía, y que hasta donde yo sepa, por lo menos, no hay empresa que la pueda sustituir en ese servicio, que es indispensable para el Perú. La Amazonía y muchas zonas apartadas son parte integrante del Perú. No se les puede abandonar a su destino. Doctor Martín Belaúnde. Es una cosa importantísima. Doctor Martín Belaúnde. Tiene un alcance geopolítico relacionado con la integridad territorial del Perú. O sea que esto es una cosa muy seria. Claro, yo le hubiera recomendado al ingeniero Mucho Mamani que no declarase, pero ha caído pues en la tentación de la declaración en la que todos caemos, inclusive yo en estos momentos cuando declaro ante ustedes. Pero si tiene que declarar, que declare pues con un mínimo de prudencia. Ahora, claro, muchas veces cuando uno está en el cargo público se le pide prudencia, ¿no? Pero también se le pide transparencia, ¿no? O sinceridad, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Porque lo que él dice
dice, la deuda de Petroperú es 4 veces su patrimonio y quizá nunca se recupere. Entonces yo lo que pregunto, usted es abogado, experto en temas de minería, en temas de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo es que usted se siente en una mesa a negociar o encontrarle salida a una empresa que tiene 4 veces su patrimonio? Debe 4 Bueno, veces más. ¿qué vamos a hacer? ¿Que la come el tigre? No, hay que buscarle pues una salida. Claro, ¿qué salida? Lo que usted dice. En mi opinión, tiene que haber una privatización ordenada de Petroperú. Y una privatización que implique la transferencia al sector privado de sus principales activos rentables, pero que le signifique a Petroperú también una inyección a través de la privatización de esa venta de tales activos. Porque Petroperú tiene un hueso. ¿Cuál es el hueso? El hueso es el oleoducto norperuano, que tiene 1001 problemas de mantenimiento y que además ha sido objeto de sabotajes, etcétera, etcétera. ¿Vamos a dejar que se destruya pensando que ya no hay petróleo que transportar? Entonces, en esa fuerza de tarea tienen que haber geólogos que examinen la posibilidad de que se pueda recuperar la producción del lote 192, que podría darle una inyección de liquidez a ese oleoducto. Eso es algo muy importante. Y entonces, ¿habrán postores para la refinería de Iquitos y para las otras refinerías más pequeñas? ¿O solo habrán postores para esta refinería de Talara, que ha costado, no sé, digamos, 6.000 millones de dólares, por dar una cifra? Porque no creo que nadie sepa con certeza cuánto ha costado y cuánto va a seguir costando en términos de intereses, en los que hay, no sé si habrá un aval jurídico, un aval formal del Perú, pero existe lo que se llama un aval subyacente, porque si Petroperú deja de pagar esas obligaciones, eso repercute inmediatamente en la evaluación financiera del Perú, de la República del Perú. Entonces, tenemos que ver una forma, por eso yo sugiero una fuerza de tarea, en que se examine con absoluto realismo y también con un mínimo de discreción. Esto es un caso médico. Los médicos no pueden estar diciendo ya mi paciente está por morirse. Deben guardar un mínimo de discreción. Y eso es lo que ha hecho el señor Rómulo Mucho Mamani, quizás con la mejor intención del mundo. Yo no le discuto su intención. Simplemente le hablo de su mínima discreción. Entonces yo creo que aparte de cambiar de presidente y de cambiar de directorio y ver que se puede cambiar la gerencia, tiene que haber una fuerza de tarea independiente que analice todas las cosas que ya se han escrito y dictaminado sobre Petroperú y que además proponga una solución que sea la menos onerosa dentro de las circunstancias para la República del Perú, a fin de sanear esa actividad empresarial, que no se altere el servicio de distribución, comercialización y venta de los combustibles y que permita que durante este lapso, porque eso no se hace de la noche a la mañana, que permita durante ese lapso que haya una transición pacífica, si usted quiere llamar, de Petroperú, que se va transfiriendo a actores de primer nivel sus activos. Y ahí van a haber que jugar, ahí va a haber que reconocer pérdidas. Esto es una tarea muy ingrata, pero el gobierno pues no es un lecho de rosas.
Entonces, tiene que haber, es decir, ¿qué hacemos con las refinerías? ¿Qué hacemos con la refinería de Talara, con la de Conchán y etcétera? Y ¿Qué si, hacemos con todos estos y servicios? si es posible negociarlas por unidades, ¿no? Si es que también se Eso es acepta. otra cosa. También es otro problema, ¿no? Puede que en algunos casos sea posible, en otros quizás no. Así es. Así es, bien ¿Y qué complejo. hacemos con el oleoducto norperuano? Que además ha sido, es denominado estratégico, ¿no? Porque podemos nosotros descartar negativamente que no va a haber ni hidrocarburos, no va a haber petróleo ni gas. No sé si ese oleoducto pueda servir para el transporte de gas. Sinceramente no lo sé. Eso tendrían que decirle los técnicos en la materia. Pero podemos nosotros simplemente dejar que se oxide y que quede como un monumento de algo mal hecho ese oleoducto norperuano. Hay una posibilidad de recuperar la producción del lote 192. Existen, tengo entendido, y así me lo han dicho mucha gente especializada en la materia, que existen nuevas técnicas para impulsar la producción de pozos que ahora prácticamente producen poquísimo. Existen nuevas técnicas. ¿En qué medida esas nuevas técnicas podrían ayudar a recuperar la producción de petróleo y gas, si la tuviera Petroperú? ¿En qué medida se puede hacer? A un costo, digamos, que sea aceptable, considerando el flujo de caja de Petroperú, porque el problema más urgente de Petroperú es el de flujo de caja. Flujo de caja. O sea, que tenga la suficiente cantidad de ingresos para cubrir sus gastos corrientes. Y eso tiene un nombre en inglés, que es una sigla. Earnings, o sea, ingresos antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación. Es lo que se llama utilidad bruta, no es la utilidad neta. Por utilidad neta hay que restar, obviamente los intereses, hay que restar los costos operativos. Pero debe tener, en mi opinión, o debe propugnar a que tenga una utilidad bruta que le permita cubrir sus gastos. Y mientras tanto, ver la forma como se transfieren esas refinerías a empresas privadas, que tienen que ser, obviamente, empresas de primera categoría. Así es. Muy bien. Tienen que comprometerse a pagar al Estado peruano y parte de ese dinero destinado a los ingresos de Petroperú para que no quiebren el camino. No sé, fíjese usted, desgraciadamente, esa idea de que está quebrada ha sido una expresión desafortunada, no sé si se puede corregir en el campo. Esa es mi impresión. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, como siempre. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR de Comunicación Regional. Pero, sí. Pero yo le digo antes una cosa. Sí. Si hay algo malo en todas estas declaraciones que circulan en todas las redes sociales, es el catastrofismo. No va a comer el tigre. Hay una tendencia a exagerar lo malo. Yo digo, los titulares de la prensa tienden a eso por la necesidad inexorable de vender. Pero yo le digo a la gente del gobierno, señores, serenidad, prudencia, discreción y sobre todo acción. Muy bien. Acción ahora, así se puede silencioso. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR. Gracias a usted por entrevistarme, mi querido José Hernández. Gracias.